Como en los días de Noé, Yeshua dijo que en los días finales los eventos que sucederían serían como los que sucedieron en los días de Noé. ¿Cuáles eran esos eventos y por qué sus discípulos debemos estar enterados de ellos? Hablando con sus discípulos acerca de cuándo vendría el reino de Yahweh, Yeshua dijo: también en el tiempo del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. La gente comía y bebía, hombres y mujeres se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino la inundación y los destruyó a todos. Lucas 17, 26 al 27. Nos dan a entender estas palabras, que la sociedad durante el tiempo de Noé pensaba que la manera como llevaban sus vidas era lo más normal. Y también nos da a entender de que antes de que el diluvio ocurriera, esa sociedad no era consciente del desastre que estaba por suceder. La pregunta es: ¿a qué se estaba refiriendo Yeshua cuando compartió estas palabras con sus discípulos, que obviamente estaban muy interesados en saber qué iba a ocurrir antes de su segunda venida? Veamos. Las Escrituras nos dicen que Noé era un hombre justo, íntegro en sus generaciones y que caminaba con Dios. Génesis 6:10. Noé tenía 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Cuando Yahweh envió el diluvio a la tierra para destruir a toda la humanidad, solo Noé y su familia fueron salvados. Pedro nos dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justificación, con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo. Segunda de Pedro 2:5. Estas 8 personas incluían a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Génesis 6:18. Violencia. El hecho de que Yeshua dijo que los días antes de su venida iban a ser similares a los que habían en la sociedad de Noé, nos invita a examinar con más detalle y así darnos cuenta qué quiso exactamente decir el Mesías. Pero para empezar, diremos que en el libro de Génesis se explican con detalle cuáles eran las condiciones de vida que existían en el tiempo de Noé. No mucho después de que Yahweh puso al ser humano en la tierra, la humanidad se resistió a practicar lo bueno. No solamente lo bueno, sino lo beneficioso que era el seguir las instrucciones dadas por Dios. Esto los hubiera llevado a una vida estable y feliz, pero en su lugar, el hombre rápidamente escogió aquello que lo llevaría a la destrucción. La humanidad, relatan las Escrituras, era cada vez más hostil y corrupta, y ya para el tiempo de Noé, Génesis nos dice que vio el Eterno que era mucha la maldad de la persona en la tierra y que todo el instinto de los pensamientos de su corazón solo es maligno todo el día. Génesis 6:5. Por esto dijo Dios a Noé que se arrepentía de haber creado al ser humano y que los iba a destruir. Dios no se arrepintió por el hecho de haber cometido un error, porque el Eterno no comete errores. Él dio a la humanidad la libertad de escoger lo bueno y lo malo, Proverbios 1, 29 al 31, sino que se arrepintió de ver cómo el ser humano había decidido apartarse de él y de todo lo bueno que él les ofrecía. ¿Cuál era el propósito entonces del Mesías al hacer referencia a los días de Noé? Yeshua se refirió a los días de Noé para describir qué tipo de sociedad era la que él se iba a encontrar durante el tiempo de su segunda venida. Lo que realmente nos quería indicar era que en los días antes de su segunda venida, la humanidad no iba a estar consciente por el simple hecho de que se había apartado de él y por lo tanto no iba a darse cuenta del juicio
inminente que estaba por ser ejecutado. En otras palabras, Él les dice a sus discípulos que antes de que Él venga, la mayoría de las personas de esta sociedad iban a estar viviendo sin Dios en un mundo lleno de violencia. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Yeshua describe las circunstancias y acontecimientos que iban a ocurrir antes de su segunda venida. Dijo Él muchas cosas, pero lo más relevante que Él menciona tiene que ver con el estado espiritual de la sociedad en el mundo, la predicación del reino de Dios y los acontecimientos que iban a suceder alrededor de la ciudad santa de Jerusalén. Mateo 24. En los días de Noé, Dios dio a la humanidad 120 años para cambiar sus caminos pecaminosos. Dios dijo: no estará contendiendo mi espíritu con la persona para siempre, debido a que ella es de carne. Por eso serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Durante esos 120 años, Noé pronunció un mensaje de advertencia y el Eterno esperó pacientemente por un cambio de corazón en la sociedad. Primera de Pedro 3:20. Desafortunadamente la gente no respondió, no les importó, continuaron viviendo su vida de la manera como les parecía mejor, ignoraron a Dios y cuanto más lo hacían, su razonamiento se endurecía hasta llegar a un punto imposible de dar marcha atrás. Romanos 1:21 nos habla de este lamentable proceso. Porque aunque ellos conocen quién es Dios, no lo glorifican como el Dios viviente ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En ese tiempo en que la sociedad se negaba a arrepentirse, solo Noé encontró el favor a los ojos de Dios, pues encontró el Eterno que era un hombre justo. Se nos dice que él era temeroso de Dios y que construyó un arca para salvar a los de su casa, como Dios le había dicho que hiciera. A causa de la violencia en el mundo en esos días, el Eterno decidió destruir esa sociedad y volver a poblar la tierra a través de Noé y sus descendientes. Ahora, ¿qué tal con la violencia de nuestra sociedad actual? En 2 Timoteo 3 del 1 al 15, Pablo confirma que antes de la venida del Mesías, el mundo va a estar pasando días muy difíciles. El mundo va a estar lleno de gente que buscará su propio placer. Habrá mucho materialismo, mucha inmoralidad, violencia, arrogancia y como si fuera poco, las personas amarán más el placer que las cosas de Dios. Como punto relevante, recordemos que una de las razones por las que Dios envió el diluvio y destruyó la sociedad en los tiempos de Noé fue porque la tierra estaba llena de violencia. Si damos un vistazo al panorama en que vivimos hoy en día, es fácil darse cuenta que hay un incremento alarmante en la violencia en el mundo. En los últimos 100 años, por ejemplo, guerras han matado más gente que la que murió 500 años atrás. Un estimado de 203 millones de personas han muerto a causa de las guerras en el siglo XX. Millones también han muerto a causa de otros métodos, como por ejemplo el aborto. Se estima que 44 millones de abortos son perpetrados cada año. Ataques de terrorismo en el mundo, asesinatos, adulterio, fornicación, robos, falsos testimonios y blasfemias son la receta diaria que recibimos de parte de nuestra sociedad. Después del diluvio, la humanidad empezó una nueva sociedad a través de la familia de Noé y Dios de esa manera pudo fortalecer el concepto de santidad en la vida del ser humano. Esta santidad, que no es otra cosa más que mantenerse alejado y separado de todo aquello que es impuro para el Señor, iba a permitir que el hombre tuviera de nuevo una relación directa con el Creador.
Después de esto, Yahweh puso el arco iris como señal de que él nunca más iba a destruir a los habitantes de la tierra con un diluvio. Si esas instrucciones de Dios se hubieran seguido, el hombre se hubiera mantenido alejado de todo aquello que es impuro para el Señor. Sin embargo, ahora como en los días de Noé, vemos a una sociedad exactamente igual. Así vemos odio, falta de respeto, abortos, guerras, etc. El diluvio, así como también el fuego que vino sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot, son un ejemplo de lo que significa el castigo de Yahweh y las consecuencias que esto acarrea como producto de la desobediencia del ser humano. Pedro hace eco de la conexión de Yeshua entre esos dos eventos, explicando que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó solamente a Noé, pregonero de justificación, junto con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo y destrozando las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolos a destrucción, haciendo de ellos un ejemplo de las consecuencias que vienen para aquellos que deciden vivir sin Dios. Segunda de Pedro 2, 5, 6. A través de la historia, la maldad que se ha cometido es enorme. Y uno se pregunta por qué Dios no castigó también a cada una de esas generaciones por su comportamiento pecaminoso. Una de las razones es que Dios es paciente y misericordioso con su creación y no se deleita en destruir al que hace el mal. Y en muchas ocasiones, en su sabiduría, Yahweh decide tener misericordia. Romanos 9:15. Aun y cuando todos han pecado, solo Dios puede determinar cuándo una sociedad entera o una nación han violado sus leyes hasta el punto de que Él ya no los tolera más. En el juicio perfecto de Dios, Él destruyó el mundo en los días de Noé, permitiendo que este acontecimiento nos sirva de ejemplo y aprendizaje. En los días de Noé el castigo vino cuando vio el Eterno, que era mucha la maldad de la persona en la tierra y que todo el instinto de los pensamientos de su corazón era de maldad todo el día. Uno de los riesgos que la persona toma cuando Dios en su misericordia lo llama al arrepentimiento es que su corazón se endurezca permanentemente. Pero en tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti mismo ira en el día de la ira, cuando el justo juicio de Yahweh sea revelado, pues Él pagará a cada uno según sus obras. Romanos 2, 5 al 6. La primera vez que Dios trajo juicio sobre la tierra fue con el diluvio, y la próxima vez que Él va a castigar a toda la humanidad será cuando el Mesías regrese de nuevo. Isaías 66, 15 al 16 nos dice: porque he aquí el Eterno con fuego vendrá, y como un huracán sus carruajes, para devolver a sus enemigos con la ira de su furia, y su grito con llamas. Porque con fuego el Eterno presentará juicio, y con su espada a todo ser, y se aumentará los cadáveres hechos por el Eterno. Conviene analizar entonces la importancia que tiene el aviso de Yeshua en Lucas 17 cuando nos dice que Él regresará en gran poder y majestad a salvar un mundo que no tiene ni la menor idea de lo que está a punto de suceder. La mayoría de gente estará comiendo y bebiendo, nos dice, envueltos en sus quehaceres diarios, sin percatarse de los tiempos en que están viviendo y de lo que se avecina. Igual que en los tiempos de Noé, la humanidad ignorará el llamado y rechazará seguir los caminos justos de Yahweh. Mateo 24, 37 al 39. Ante este panorama y esta realidad, Yeshua dijo: así que manténganse alerta, porque ustedes no saben qué día su Señor vendrá.
Pero ustedes saben esto: si el dueño de la casa supiera cuando el ladrón iba a venir, hubiera permanecido despierto y no hubiera permitido que su casa fuera violada. Por lo tanto, ustedes también tienen que estar siempre listos, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes no lo están esperando. Mateo 24, 42 al 44. Pablo también nos dice que el día del Señor será como cuando un ladrón viene en la noche. Algo a considerar, y sobre todo para todos los que sienten amor por aquellos que todavía no viven bajo el reino de Dios, es el hecho de que Noé fue probablemente sujeto de burlas por hablar de que hay que vivir con honestidad, rechazando el pecado y bajo el temor de Dios. No es fácil ser el mensajero de Dios, pero todo discípulo tiene la responsabilidad de compartir con otros lo que Dios le ha dado y lo que le ha revelado. Las Escrituras nos dicen en 2 de Pedro 3, 3, 4 que cuando se acerque la venida del Mesías, vendrán personas burlándose. Nos dice primero, entiendan esto: durante los últimos días vendrán burladores siguiendo sus propios deseos y preguntándonos: ¿dónde está su venida prometida? ¿Por qué nuestros padres murieron y todo sigue igual, tal como al principio de la creación? En Lucas 21, 34 al 36, Yeshua nos dice: estén alerta por ustedes mismos, o sus corazones se nublarán por las juergas y borracheras y las preocupaciones del diario vivir, y el día caerá sobre ustedes de repente como una trampa, porque caerá sobre todos, no importa dónde vivan, en cualquier parte del mundo, ahí va a caer. Permanezcan alertas siempre, orando que tendrán la firmeza para que sean guardados de todas las cosas que pasen y estén en pie delante de la presencia del Hijo del Hombre. La pregunta es: ¿volveremos nuestra mirada al Señor antes de que todo esto pase? ¿Nos arrepentiremos de nuestros pecados y regresaremos a Dios? ¿Encontrará el Señor fe en la tierra? Los registros bíblicos nos enseñan que Noé halló gracia delante de Dios y Él fue misericordioso con él. Mi esperanza es que usted que me escucha también encuentre el favor de Dios cuando el Mesías regrese por segunda vez. Shalom. Paz. Amén.